parte en nuestro estudio de Gálatas, así que vamos a comenzar. Pero para comenzar les quiero mostrar un ejemplo, unas herramientas que tengo acá. Supongamos que tenemos una misión, una tarea, y esta tarea es sacar un tornillo de nuestra casa, ¿ya? Y tenemos dos opciones. Tenemos esta, que es un cuchillo. Yo creo que más de alguna ha usado esto para sacar un tornillo. Y el tornillo es punta cruz, pero nosotros igual insistimos, ¿cierto? Y puede ser que en alguna forma me sirva, ¿ya? Pero también tengo esto, que es un desatornillador con punta de cruz. Es decir, ¿cuál de los dos me sirve más? Este, por supuesto. Este es preciso, es perfecto. Este me sirve, pero no es lo mejor. Incluso podría hasta hacerme daño, hacer daño al lugar que estoy sacando este tornillo. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hablar un poco de esto. No de herramientas, pero sí de soluciones que no son las mejores, pero que a veces las tomamos por impaciencia. Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo hoy día nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar un ejemplo a los Gálatas y también a nosotras, ¿ya? Entonces vamos a orar para comenzar este estudio y luego ya vamos a la carta, ¿sí? Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar juntas y poder aprender acerca de esta carta que también ha sido de mucha bendición. Abre nuestro entendimiento para que podamos también comprender lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy día vamos a estudiar Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 27. Lo voy a leer para que podamos comprender o ir conociendo lo que vamos a ver hoy. Dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bien, estamos estudiando, hermanas, esta carta y Pablo está mencionando ahora un ejemplo para volver a repetirles a los Gálatas. Recuerden que ellos creían o estaban empezando a dar credibilidad a lo que les estaban diciendo los judaizantes, que era que la salvación no era por Cristo, sino que era por la ley. O además de creer en Cristo, tenían que cumplir la ley. Eso que estaban tratando de enseñar, que eso es algo totalmente equivocado, ¿cierto? Porque sabemos que la salvación es solo por creer en Jesús. Entonces, Pablo comienza con el versículo 21, y vamos a dividir esto en tres partes, estos versículos que vamos a ver hoy. Primero del 21 al 23. Miren lo que dice el 21. Dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En cierta forma, Pablo está diciendo, ustedes que quieren cumplir la ley, ¿conocen la ley? ¿Por qué? Porque Pablo les está mencionando que la ley es imposible cumplirla completamente. La ley fue enviada para que nos diéramos cuenta que no podemos cumplirla y que necesitamos un Salvador. Por eso Pablo está mencionando acá, ¿no habéis oído la ley? ¿Conocen la ley? Porque si quieren cumplirla es como si no la conocieran, ¿ya? Entonces, versículo 22, y aquí Pablo comienza a hablarles a ellos algo muy, muy conocido. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Estos versículos, hermanas, nos empieza a hablar de un ejemplo. Pablo empieza a hablar de algo que era muy conocido, que es la historia de Abraham, pero ahora lo quiere relacionar con lo que están viviendo ellos. Entonces, primero les muestra un problema. El problema que tienen ellos es que están tratando de buscar su propio esfuerzo para ser salvos. Entonces los lleva ahora con este ejemplo de Abraham. Dice, versículo 22, dice, Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Uno de la esclava y otro de la libre. Para entender esto necesitamos ir atrás y conocer la historia de Abraham.
Probablemente usted ya conozca la historia de Abraham, pero vamos a ver algunos versículos para saber a qué se refería Pablo. Vamos a Génesis capítulo 15. En la historia de Abraham, bueno, los judíos conocían muy bien esta historia, pero ahora Pablo se los menciona porque les quiere dar un ejemplo de lo que ellos están viviendo. Dice así, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mire el versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces tenemos la situación de Abraham, ¿cierto? Que él anhelaba tener un hijo, como cualquier familia en estos tiempos, más en este tiempo, no tener un hijo era como vergonzoso. Ya ellos todos anhelaban tener familia y tener muchos hijos. Entonces Abraham y su esposa Sara no tenían hijos y viene Dios a darle una promesa a Abraham. Y el versículo 1 me encanta porque dice, Abraham, no temas. Yo te voy a responder, este es el problema, pero yo te voy a dar una solución. Mire el versículo 2, dice, respondió Señor, ¿qué me vas a dar si yo no tengo hijo? De hecho tengo un mayordomo que podría darle, cierto, mi heredad, pero no tengo hijos. Pero dice, versículo 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta es la promesa de Dios. Yo te voy a dar un hijo. Esa es la respuesta al problema que ellos tienen. Mire el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Ha pasado el tiempo y la promesa de Dios está hecha, pero comienzan a pasar los años, ¿cierto? Y ellos ya eran bastante ancianos. Y de hecho la mujer era estéril, la esposa de Abraham. Pero, ¿qué pasa acá? Mire versículo 1 al 4. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, hermanas, tenemos a una mujer que no esperó la respuesta de Dios, que en cierta forma quiso ayudar a la respuesta de Dios. Y ella dijo, tengo una idea mejor, según ella. Abraham, ella le dice, te ruego que te juntes, ¿cierto?, con mi esclava, para que tengas un hijo con ella, porque esta debe ser la respuesta de Dios. Entonces, hermanas, tenemos a una mujer tratando de, con su esfuerzo humano, buscar lo que sería la respuesta de Dios. Y bueno, sabemos la historia que esto no fue así, no fue la respuesta de Dios, esto nunca fue la idea de Dios. Y resultado de esto, bueno, me llama la atención que fue la esposa quien tomó esta iniciativa. Y bueno, Abraham, dice aquí, atendió al llamado de Sarai. Cuando Abraham estuvo con Agar, tuvo un hijo llamado Ismael, ¿ya? Pero mire el capítulo 21 de Génesis, versículos del 1 al 3, del 1 al 2, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Es decir, hermanas, acá Dios está respondiendo a su promesa. Dios tenía la mejor solución para este problema. Este problema, ¿cierto?, que era que no tenían hijos, pero Él ya había prometido y Él había dicho, tú vas a tener un hijo, y como dice acá, visitó a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado, porque ella lo había dicho. Y Sara concibió en su vejez en el tiempo que Dios había dicho. Es decir, hermanos, la respuesta de Dios siempre fue la perfecta, siempre fue la mejor. Pero ¿qué hizo Sara? Buscó otra opción. ¿Se acuerdan? Esto era lo perfecto, lo preciso.
pero nosotras insistimos con buscar nuestra solución, que no siempre es la mejor y que a veces puede ser mucho peor. De hecho, el hijo de Agar, Ismael, es el padre de todos los árabes, ¿ya? Los que están ahí en Medio Oriente. Y los hijos o los descendientes de Isaac son todos los judíos, los israelitas. Y los árabes y los israelitas tienen una guerra de años. Entonces, yo creo que Sarai no tenía idea, ¿cierto?, que iba a producir tanto problema con su aparente mejor solución. Y bueno, eso es lo que pasa cuando una persona, en vez de esperar la respuesta de Dios, se adelanta o trata de buscar sin la dirección de Dios. Lo mismo que estaba pasando con los Gálatas, y ahora nos vamos a los versículos que Pablo quiere relacionar esta historia. Mire lo que dice Gálatas. Volvamos a Gálatas. Capítulo 4, ¿cierto? Estamos ahí, versículo 24 al 26. Ahora viene lo que es aquí menciona que es una alegoría, pero en realidad es una ilustración de lo que está mencionando. Dice, lo cual, la historia anterior, ¿cierto?, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, ¿ya? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 24 dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Es decir, Agar representa el pacto de esclavitud, el pacto de la ley. Y Sarai representa el pacto de la promesa, es decir, las respuestas de Dios. Porque Sarai iba a tener la respuesta que Dios, o la solución que Dios tenía, ¿cierto? La promesa que Dios tenía. Dice, el uno proviene del monte Sinaí. ¿Por qué dice el monte Sinaí? Porque en el monte Sinaí fue donde Dios entregó la ley a Moisés. Entonces, ¿qué quiso mostrar Dios con entregar la ley? Quería decirle a la gente, esta ley ustedes no la pueden cumplir. Tienen que darse cuenta que necesitan un Salvador. Eso es lo que siempre Dios quiso mostrar. Pero ¿qué hizo el hombre? Trató de cumplir la ley y no escuchar, ¿cierto?, la solución de Dios. Y lo mismo estaban haciendo ahora los Gálatas. Ellos no querían simplemente confiar en lo que Cristo había hecho en la cruz, sino que ellos querían confiar en su esfuerzo. Querían seguir tratando de cumplir la ley, ¿ya? Dice, y por eso están en esclavitud, porque ellos tratan de cumplir algo y no van a poder hacerlo, ¿ya? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Por qué se refiere a esto? Porque en Jerusalén en ese tiempo era el lugar donde más trataban los fariseos, los escribas, todos trataban de imponer a la gente que debían cumplir la ley. Por eso se refiere a la Jerusalén actual, que dice que está en esclavitud, está con esta esclavitud de tratar de cumplir la ley. Versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, hace un contraste, ¿cierto? La Jerusalén de arriba se refiere a la Jerusalén celestial, es decir, la ciudad celestial. Es a donde nosotras, hermanas, vamos a llegar al momento de partir de esta tierra, cuando el Señor venga por nosotras. Todos los que somos creyentes vamos a ir a esta ciudad celestial, ¿ya? Y dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Se refiere a Sara, ¿cierto? Porque ella fue la madre del hijo de la promesa. Entonces tenemos, hermanas, que Dios está mostrando y Pablo está mencionando que hay un problema, y lo mismo pasó con Abraham y Sara, que tenían un problema, pero Dios prometió que iba a responder. La solución de Dios, y es lo que muestra a Pablo con esta ilustración, es que la solución de Dios es la perfecta. Pero lamentablemente el ser humano trata de ayudar, entre comillas, ¿cierto? Ayudar a Dios con su propia solución, que es lo que estaba haciendo los Gálatas y que fue lo que hizo Sarai también. Trató de buscar esta propia solución sin considerar la respuesta de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 27. Aquí vemos la solución, aquí vemos la respuesta de Dios. Mire lo que dice. Dice, porque está escrito. Ya, cuando habla esto, Pablo se está refiriendo a una parte de la Biblia que está escrita en Isaías. Dice así, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
que de la que tiene marido. ¿Ya? Acá se está refiriendo a un momento en que, ¿se acuerdan que en algún momento Jerusalén fue castigada por el Señor cuando se fueron en cautiverio? Entonces, en ese momento, Isaías está diciendo que Jerusalén ahora está desolada, está destruida, pero Dios está diciendo que en algún momento se va a levantar esta ciudad y va a volver a tener ciudadanos y va a tener hijos, ¿cierto? Pero ahora Pablo está usando este mismo versículo para referirse a Sarai, decir, regocíjate, porque tú que no tienes hijos, que eres estéril, vas a tener hijos. Y de hecho, espiritualmente hablando, ¿cierto? La descendencia de Abraham son todos los que somos creyentes. Entonces imagínese, la respuesta de Dios no solamente fue la precisa, la perfecta, sino que fuera de lo que ella hubiera imaginado. Dios siempre responde más y mejor de lo que nosotras podemos pensar. Esa fue la respuesta de Dios para ellos. Entonces, tenemos en este versículo, hermana, y en estos pequeños versículos que hemos visto, que el esfuerzo del hombre no se compara a la respuesta de Dios. Siempre la respuesta de Dios va a ser mejor que cualquier solución que nosotras tengamos. Y lo mismo pasaba con los Gálatas. Quiero mostrarle un versículo que está en Jeremías, que puede en cierta forma encerrar lo que estamos entendiendo, lo que estamos aprendiendo. Capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ¿ya? Planes de paz para darnos un fin de bienestar, ¿ya? Es decir, hermanas, el plan de Dios para la salvación es mucho mejor que el plan que tiene el hombre. El hombre quería cumplir la ley, eso querían los Gálatas. El plan de Dios para Abraham era mucho mejor que la solución de Sarai, que era que tuviera un hijo con la esclava. Pero Dios le dio la respuesta que era un hijo de su matrimonio, ¿cierto? Que esa siempre fue la promesa de Dios. La respuesta de Dios mejor que la nuestra. Ahora nosotras, hay cosas en su corazón, hay peticiones, hay problemas en su corazón, en su mente, que usted dice, yo estoy buscando mis propias soluciones. Hermana, aquí la palabra también es para nosotras, no solamente para los Gálatas. Tal vez nosotras también somos de apurarnos y no esperar la solución de Dios. Bueno, el versículo que leímos recién en Jeremías nos da la confianza, hermanas, de que el plan de Dios siempre, siempre va a ser mucho mejor que el mío. Si usted tiene una solución, preséntela ante Dios, porque lo más probable es que Dios tenga una mejor que la de usted, que la que tengo yo. Entonces, para nuestras situaciones, para su inquietud, para su aflicción, ¿cuál es su solución? Probablemente esta es la que nosotras usemos. Pero ahora les desafío, hermanas, a que busquemos la de Dios, porque Dios tiene una solución mucho más perfecta y precisa que la nuestra. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Presentémoslas al Señor, hermanas, para que Él nos dé su respuesta, porque su plan es mucho mejor que el nuestro. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas y nos recuerdas que tu plan es mucho mejor que el nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara y ahora nos enseña también a confiar siempre en lo que tú tienes para nosotras. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a seguir aprendiendo de Gálatas. Ha sido interesante, ¿cierto? Así que las animo a seguir leyendo y también que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad estudiando esta hermosa carta. Que estén muy bien. Bendiciones.